¿Quieres saber cómo estar al 100%? ¿Quieres saber cómo conseguir una salud mental, física y emocional perfectas? Pues déjame ahorrarte esa búsqueda, porque lo único que vas a encontrar es frustración u obsesión. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental para liberarnos del sufrimiento, y es hacer duelos. Sí. Vamos a hablar de 4 tipos de duelos a los que vamos a tener que enfrentarnos todos, sí o sí, en algún momento de nuestras vidas. ¿Qué relación tiene eso con la ansiedad y también con el crecimiento? ¿Y qué hacer con todo esto? Y hoy no vengo a hablarte de lo que solemos entender por duelo, que es el proceso cuando perdemos a una persona, un ser querido, un vínculo. No, vamos a hablar de otro tipo de duelos. El primero, nuestros padres. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando somos pequeños, idealizamos a nuestros padres. Son omnipotentes, son perfectos, son los mejores padres del mundo, ¿no? Y hacemos cartitas el día del padre, el día de la madre, diciendo mi papá es el mejor, mi mamá es la mejor, y así lo sentimos, porque el vínculo, ese vínculo de apego, es un imperativo biológico, y el niño lo que hace es excluir todo lo negativo, todos los fallos, todas las limitaciones de papá y mamá para asegurar el vínculo. Vale, pero a medida que vamos creciendo empezamos a darnos cuenta de las imperfecciones, de las contradicciones, de las limitaciones de papá y mamá. Y eso a veces duele, asusta, enfada, porque nos damos cuenta de que papá y mamá no han podido cubrir todas nuestras necesidades o no lo han hecho de la mejor manera y que no son tan ideales como queríamos que fueran. Entonces es el duelo por ver que papá y mamá no son perfectos o no son tan buenos como parecía y que son humanos. Entonces, por un lado es doloroso y por otro lado es liberador, porque eso también nos permite empezar a ver a la persona que es papá o mamá, empezar a tener relaciones más auténticas, más maduras, y dejamos de ver a papá y empezamos a ver a Juan Francisco, y dejamos de ver a mamá y empezamos a ver también a Mari Carmen, y eso es muy importante, porque ya podemos dejar de exigirles que nos dieran todo, porque papá y mamá nos tienen que dar todo, y empezamos a poder aceptar lo que quizás deseamos que fuera y no fue. Eso es un proceso. Muchas veces tenemos que enfrentarnos a que yo desearía haber tenido un padre o una madre así, o que mi padre o mi madre me hubieran dado esto, o me hubieran puesto este límite, o no me lo hubieran puesto, o no me hubieran trasladado este miedo, o no me hubieran dicho esto, o lo que fuera. Y claro que podemos desearlo, que hubiera sido así, eso es legítimo, pero el problema es convertir ese deseo en una necesidad, y ahí empieza el lío, empieza el rencor, empieza la rabia, empieza la frustración, empieza la reivindicación constante, y es chocarnos contra la realidad y no aceptar quiénes son nuestros padres y cuál es nuestra historia. Entonces, ese va a ser un duelo importante en nuestro proceso. Segundo, duelo por quien creíamos ser. Es el duelo por nuestras viejas identidades. A medida que vamos evolucionando hay versiones de nosotros que ya no encajan o que ya no nos ayudan. Y darnos cuenta de eso a veces es liberador y sin más, y cambiamos, y otras veces descoloca, asusta. Es como que se desmorona la imagen que teníamos de nosotros mismos para dar lugar a una nueva imagen. Vale. Por ejemplo, yo me considero una persona que siempre estoy dispuesta a todo, o que tengo mucha energía, o que digo así a todos los proyectos, y eso empiezo a darme cuenta de que me da problemas, de que no funciona tan bien como parecía, que llega un momento que no puedo decir que sí a todo, o que eso tiene un precio que no estoy dispuesta a pagar. Y entonces esa versión de mí tiene que morir, tengo que perderla. Y como te digo, como si he puesto mi seguridad ahí o mi autoestima ahí en siempre estoy dispuesta a todo, siempre digo que sí, esto es un ejemplo, pues empezar a decir que no, empezar a poner límites, empezar a renunciar a proyectos, pues me puede descolocar durante una parte del proceso, ¿no? Me puede generar un poco de conflicto, de decir, a ver, soy consciente de que quiero cambiar y a la vez me da pena o me da miedo o me da lo que sea que me remueve, dejar atrás
esa vieja identidad. Y esta es otra parte importante a la que vamos a tener que enfrentarnos antes o después. Tercero, la salud perfecta. A medida que cumplimos años, quizás vaya a tocarnos hacer duelos por la salud que teníamos previamente. A lo mejor teníamos más energía o no teníamos esa molestia que ahora sí tenemos, ese problema de huesos, esas molestias digestivas, dificultad para recuperarnos antes del esfuerzo, o empezamos a tener experiencias tipo acúfenos o molestias visuales, lo que sea. Podemos ir cumpliendo años experimentando nuevas molestias físicas. Eso en cuanto a la salud física. Luego también en la salud mental, pues a lo mejor estamos en una etapa que nos cuesta más adaptarnos a los cambios. A lo mejor nos cuesta menos, pero el caso es ir haciendo duelos a medida que vaya pasando el tiempo y según nuestras circunstancias y nuestra historia sobre lo que antes podíamos o no podíamos hacer, aceptando nuestra realidad actual. Porque me encuentro a mucha gente que, por ejemplo, con el tema de los acúfenos, sé que es una experiencia muy incómoda, muy molesta, pero que parte de su sufrimiento está hecho por no elaborar el duelo de cuando no tenían acúfenos, tinnitus, o por no hacer el duelo de la imagen idealizada de lo que ellos piensan que debería ser la salud. Y con la salud mental sucede lo mismo. Si, por ejemplo, una persona empieza a tener pues más problemas para memorizar, o tiene olvidos, o le cuesta más pues recuperarse en ciertas situaciones emocionales y necesita más tiempo para procesar las experiencias que vive, y empieza a compararse con cómo lo vivía antes, pues ahí no está haciendo el duelo, ¿no? Y está todavía un poco atascado en ese pasado. Porque todos los duelos que estamos hablando, en parte significa, no hacer el duelo significa estar peleándose con la realidad y seguir persiguiendo algo inalcanzable que no está. Por supuesto que cuando tenemos un tema de salud física o mental, la idea es buscar soluciones, buscar un tratamiento, buscar cuidarse. Pero va a haber cosas que no tienen tratamiento, con las que vamos a tener que convivir, y poder aceptar eso y dejar de perseguir algo inalcanzable e ideal va a ser no doloroso en el duelo, sino liberador también, ¿no? Y por último, el cuarto duelo del que quiero hablar es el duelo de ciertas ideas y creencias, ¿no? Porque, de nuevo, a medida que vamos creciendo, vamos cambiando la forma de pensar sobre nosotros, sobre el mundo, y algunas de estas ideas cambian de un día para otro y sin más, y otras nos tocan el orgullo, de repente decir, bueno, pues ahora tengo que reconocer que lo que pensaba de esto ahora pienso distinto, ¿no? Y a veces hay que hacer duelos de lo que pensaba antes. O también, por ejemplo, con respecto a la vida que llevamos, muchas veces veo que hay personas que tienen que hacer un duelo del futuro que habían planeado, de la idea que tenían del futuro, de pues mi vida, yo pensaba que iba a tener una familia y pensaba que iba a tener un trabajo estable y que iba a vivir fuera. Y la vida le ha llevado por otros lugares y su situación es distinta. Y hay mucha gente que se queda también ahí atascada en, pues yo es que pensaba que iba a tener familia, o pensaba que no iba a tener familia y que iba a ser soltero toda la vida y me gustaba esa idea. Y resulta que, me he empantanado aquí con una pareja y aquí estoy. Y se frustra mucho la persona sin aceptar su realidad, sin aceptarla, incluso valorarla, apreciarla. O personas que dicen, pues me he quedado un poco enganchado en la idea que tenía de lo que era un trabajo, por ejemplo, en empresa, y me he desilusionado. Yo pensaba que trabajar para esta empresa X, iba a ser maravilloso, iba a sentirme súper seguro de mí mismo, iba a tener éxito, y llevo aquí 5 años y me doy cuenta de que no es lo que me gusta.
Y hay personas que les cuesta mucho reconocer eso, porque siguen apegadas a la idea que tenían de ellos mismos trabajando en esa empresa. Bueno, entonces aquí en ideas y creencias también a veces tenemos que decir adiós. ¿Y qué relación tienen los duelos que nos toca a todos elaborar en esta vida con la ansiedad? Pues que estamos enfrentando, cuando hacemos un duelo, momentos de incertidumbre, de cambio y de pérdida. Y eso, pues, tambalea muchas veces nuestra sensación de seguridad. Muchas personas me dicen que cuando están como cambiando quiénes son, sus ideas, sus identidades, hay un momento de vértigo, de miedo, de decir, es que no sé hacia dónde voy, lo que antes me daba seguridad ya no me la está dando y me está generando problemas, pero todavía estoy como que no he construido lo nuevo, entonces no sé muy bien hacia dónde voy. En estos procesos de duelo a veces nos quedamos un poco sin dirección aparente, nos quedamos, de repente hay que redefinir nuestros propósitos, hay que, a veces descoloca un poco y nos genera, como hemos dicho antes, nos toca el orgullo de decir, pues ahora tengo que reconocer que lo que llevo diciendo tanto tiempo, ahora pienso distinto. Y a veces no nos cuesta nada y al revés, lo hacemos con toda naturalidad y otras veces nos genera cierto conflicto, ¿no? Ansiedad. A veces todos estos cambios pueden generar ansiedad anticipatoria, como ¿qué me espera el futuro? La realidad que conocí hasta ahora va a funcionar distinta, entonces, ¿a dónde me lleva este cambio? Y eso nos puede generar miedo. Y por eso, ¿qué podemos hacer con todo esto? Bueno, primero aceptar que el cambio es inevitable y que la ansiedad puede ser parte del proceso, pero que también muchas veces nos está dando información valiosa sobre lo que temo, sobre el daño que me estaban haciendo ciertas identidades, creencias. O sea, meter la ansiedad en todo este proceso como algo que me está dando información valiosa, no como un enemigo que tengo que erradicar y quitarme, ¿vale? También practicar mucho la atención plena, el tomar conciencia de dónde estoy, porque con esto, lo que hemos hablado, como habéis visto, es irte mucho al pasado y estar enganchado en el pasado y anticipar mucho el futuro. Entonces, trabajar mucho la atención plena y el presente. Y luego, bueno, pues hacer un proceso terapéutico, cada uno que ir buscando qué le está conflictuando, por qué, desde dónde y tal. Pero vamos, hacernos cargo de nuestros duelos va a ser parte importante del camino. Luego también hay un aspecto que ayuda mucho y es legitimar nuestros deseos. Hablábamos de los padres, pues quizás yo puedo desear, tengo derecho, obviamente, y es legítimo, que yo desee haber tenido una familia distinta, unos padres distintos, o que hubieran hecho eso distinto. Pero lo que no quiero es convertir eso en una necesidad y decirme, necesito que mis padres cambien o que hubieran sido distintos para yo estar bien y ser feliz, tener una vida plena, digna y maravillosa. Lo mismo con la salud. Yo puedo desear no tener este síntoma, yo puedo desear no haber perdido esta facultad, yo puedo desear estar asintomático total, lo puedo desear, puedo fantasear con ello, pero si lo convierto en una necesidad, necesito dejar de sentir esto, necesito no sentir este dolor, necesito quitarme, eliminar este diagnóstico para estar bien y ser feliz, pues de nuevo voy a estar entorpeciendo mi propio proceso de crecimiento. Con la vida ideal, oye, pues habría deseado, pues no lo sé, pues o tener hijos, o habría deseado emprender y al final se me fue el tiempo y no me atreví a emprender, lo que sea, ¿no? Una versión idealizada de una vida que imaginábamos. Pues yo puedo desear por momentos y sentir nostalgia, tristeza, la pérdida, pero no lo convierto en una necesidad. Necesitaba haber emprendido para ser feliz, necesitaba haberme casado con esta expareja para ser feliz y ahora toda mi infelicidad es por no haberme casado con esta expareja. Bueno,
hay un momento que hay que parar y decir, a ver, esta es mi realidad, voy a ver lo que sí puedo cambiar, voy a ver lo que me va a tocar aceptar antes o después, o por lo menos voy a intentarlo, y, y desde ahí pues seguir trabajándonos nuestro bienestar y hacernos responsables de nuestra felicidad, cambiando lo que haya que cambiar fuera, por supuesto, no contándonos la historia de que todo está dentro. Sí, pero a veces va a haber que poner límites, va a haber que cambiar de trabajo, va a haber que mejorar la comunicación en pareja y demás. Pero bueno, siempre teniendo en cuenta que va a haber momentos de un poquito de tristeza o mucha tristeza. Hay duelos más ligeros, más naturales y duelos más complicados, pero nos va a tocar. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, si crees que es interesante compartirlo, le puedes dar a like, suscribirte al canal y bueno, que estoy aquí para poder acompañarte en este proceso que es vivir. Muchas gracias y aquí me tienes. Y te has puesto nervioso al final.